Hola, ¿qué tal? Muchísimas bendiciones para todos. Hoy muy emocionado por una entrega más de parte de Dios de su palabra en esta serie que hemos denominado Dios nos quiere bendecidos, y la primera temática que hemos estado abordando en esta serie es fondos insuficientes. Así le hemos denominado a este tema, justamente porque el propósito es entender que debemos estar en la búsqueda del favor y de la bendición de Dios. Una cosa es vivir por la gracia y la misericordia, otra cosa por el favor y la bendición de Dios. Y como hemos venido estudiando, el Señor dice en Malaquías, y es el tema que vamos a comenzar a partir de hoy, a continuación. Dios dice, busquen el favor de Dios. Debemos buscar su favor y su bendición. Así que acompáñeme para hacer una oración y poner delante de Dios nuestras vidas y este tiempo que hemos de compartir su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos encontrarnos en esta ocasión delante de ti, donde quiera que cada persona nos pueda estar escuchando. Yo te pido que tu favor, tu gracia, tu bendición y tu bien, Señor, les alcance. Que cada uno de nuestros corazones pueda estar bien dispuesto para recibir tu palabra y tu enseñanza, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a tu verdad. Gracias, porque tu palabra dice, no seas que tú nos atraes con cuerdas de amor. Y también nos dices en 2 Tesalonicenses que el amor de la verdad para ser salvos es la mayor expresión o el más fuerte lazo con el cual tú nos atraes hacia ti. Gracias, Señor, porque tu palabra es amada por nosotros, como lo dice el Salmo 119, y queremos atesorarla en nuestro corazón. Danos tu dirección, tu sabiduría, tu inteligencia, la guía de tu Espíritu Santo, de principio a fin en esta enseñanza y también en la vivencia de estas escrituras que tú nos das hoy, en el nombre de Jesús. Un saludo para todas las personas que están allí conectados. Hoy es miércoles 31 de enero de 2023. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, donde quiera que usted nos esté viendo, Cali, Colombia. Un abrazo a la distancia. Muchísimas bendiciones. Bien. Um, ya tenemos otras entregas aquí mismo en el canal de YouTube que usted puede mirar. Esta es la tercera entrega, si bien recuerdo, esta es la tercera entrega. Y en ellas hemos venido abordando unos pasajes que quiero que retomemos de manera breve. No voy a predicar obviamente sobre las mismas escrituras, pero sí dar una ilustración para poder recordar y abordar la temática de hoy. En el libro de Malaquías, capítulo 1, leíamos en el versículo 9, hemos leído la escritura un poco más extensa en esa porción, pero para lo que compete en la enseñanza de hoy solamente nos vamos a referir al capítulo 1 de Malaquías y solamente en el versículo 9. Y dice allí, ahora pues oren por el favor de Dios. Ahora pues oren por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo pueden agradarle si hacen estas cosas? Dice el Señor de los ejércitos. Puntualmente, el pasaje nos dice, oren por el favor de Dios. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre justos y sobre impíos. Dios hace salir el sol sobre malos y sobre buenos. Eso es vivir por gracia. No se toma en cuenta la condición espiritual de las personas. Dios sencillamente es bueno y manifiesta su gracia, su sol, su luz, la vida, la respiración, los alimentos, etcétera, etcétera, por gracia. Pero Dios dice, busquen el favor. Buscar el favor es lo que el Señor Jesús nos dijo cuando en Mateo 6 dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y su justicia. Justicia significa darle a cada quien lo que le corresponde, lo que merece, lo que ha alcanzado. Ahora bien, Dios nos ha dado todas las cosas por gracia, pero algunas cosas Dios nos las otorga por gracia y otras cosas se alcanzan dentro de la gracia por la obediencia. Eso es lo que se conoce como el favor de Dios, y dice la Biblia que tengo que buscar el favor de Dios. Y el pasaje nos dice que cómo vamos nosotros a obtener el favor, cómo vamos a agradarle si hacemos lo incorrecto. El contexto del pasaje ya está en otra entrega, como le dije, no voy a predicar sobre lo mismo. Dice, ¿cómo pueden ustedes agradarle si hacen lo malo? Están presentando lo peor, no le están dando a Dios la honra debida a su nombre, no están presentando las ofrendas de manera adecuada como Dios las podría recibir.
están haciendo lo malo. Y él mismo dice, vaya, preséntele eso a un rey de allá de la tierra a ver si se lo recibiría bien y si sentiría bien con eso. ¿Por qué me lo presenta a mí? Porque trae lo malo, lo peor, las obras. Y hay gente que ni las obras da, peor está aún. Entonces, porque robarle a Dios es peor. Ahora bien, Dios dice, busquen el favor. ¿Cómo pueden agradarle si hacen esto? Entonces el favor es el agrado de Dios sobre nuestras vidas que viene como resultado de hacer lo que Dios nos dice que hagamos como Dios dice que lo hagamos, no de cualquier manera. Ellos estaban trayendo ofrendas, pero traían lo peor. Dios les dice, no estoy solamente conforme con que ustedes hagan lo que tienen que hacer, sino que lo hagan de la manera como yo quiero que lo hagan. Y ahí la intencionalidad es la que vale, es el corazón. Haz lo que tienes que hacer, pero con la actitud correcta y obtendrás mi favor. ¿Cómo obtener el favor entonces? Es haciendo lo que Dios dice que debemos hacer. De manera particular, leímos también Sofonías y tenga presente por favor esta expresión de el favor de Dios con el que abordamos. En Sofonías en el capítulo 1 también leímos todo el pasaje, pero solo quiero detenerme en el versículo 13 de Sofonías capítulo 1. Sofonías capítulo 1 y el versículo 13 dice, bueno, Dios escudriñará con linterna al pueblo, dice, y castigará a los hombres que reposan tranquilo como el vino, los cuales dicen en su corazón, el Señor ni hará bien ni hará mal. Versículo 13 dice, por tanto serán saqueados sus bienes. Escuche, por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, plantarán viñas, mas no beberán de su vino. Es decir, tendrán posesiones, pero no les irá bien. ¿Por qué? Justamente porque Dios dice, busquen el favor, busquen agradarme. ¿Por qué dice Dios que va a saquear sus bienes y va a asolar sus casas? ¿Por qué? Porque no estaban haciendo lo correcto. Lo que hay que hacer es evitar no solamente el colapso de nuestros bienes, la maldición de Dios literalmente, sino encontrar el favor de Dios sobre nuestras vidas. Dios no quiere coercionarnos, presionarnos para que hagamos las cosas de manera obligada, sino que tengamos entendimiento y comprendamos que Dios es bueno y que todo lo mejor viene de Él y que cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, entonces vamos a recibir el favor y la bendición de Dios tal como lo ha prometido. En la cruz del Calvario se dio a sí mismo y dice la Escritura que cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas. En otro pasaje dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, cuando Dios dice que serán cortados y asoladas sus riquezas, asoladas sus posesiones, vemos que eso ocurre por no encontrarle agrado a Dios. Estudiamos también en otro pasaje de 1 Corintios capítulo 10 y allí es donde quedamos en la última entrega. Vamos a empezar a abordar el tema de hoy desde allí. Y le pido por favor acompáñame 1 Corintios capítulo 10 versículo 1 hasta el 5, particularmente hasta el 5. Ya el resto del texto lo leímos, pero pues no lo vamos a hacer en esta ocasión porque tenemos que avanzar con otros textos más. Versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoren que sus padres estuvieron todos bajo la nube, que todos pasaron el mar, todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, está hablando de la palabra de Dios, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Esa roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Cuando está haciendo esta relación o esta semejanza, este símil entre el pueblo de Israel y el pueblo de hoy, la iglesia de Jesucristo, por eso dice la roca que seguían es Cristo, nos está diciendo, mire, aquí estamos hablando de un pueblo que es el pueblo de Dios, un pueblo que dice seguir a Dios. Todos estuvieron bautizados, todos estuvieron con Dios, estuvieron en la iglesia, digámoslo así para que lo entendamos, pero de la mayoría no se agradó Dios. Una iglesia de la cual de la mayoría Dios no está agradado. Pero la cuestión es esto, cuando dice busquen el favor, decía Malaquías, es para prevenir la maldición. Y aquí dice,
De la mayoría no se agradó, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. ¿Qué significa el desierto? Es decir, estar privados de entrar a la bendición, a la tierra prometida. Buscar agradarle es asegurarnos para nosotros la bendición que Dios efectivamente prometió. Él prometió que tendríamos todas las cosas en abundancia. La Biblia dice que Él quiere que tengamos todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Luego, en esta misma serie, más adelante, hablaremos de eso. No se pierda esta serie. Pero dice también la Escritura que el Señor quiere que nosotros tengamos siempre todo lo suficiente y abundemos para toda buena obra. Ese es el plan y el propósito de Dios. Eso es lo que Él quiere. Que tengamos siempre, no de vez en cuando. Siempre. Y dice todo lo suficiente. No lo que alcance, sino suficiente. Suficiente, la suficiencia significa por lo menos que se cubre todo lo que se necesita o se quiere. Incluso que abunde, dice, para toda buena obra. Es decir, después de suplir lo que necesito y quiero, porque Dios no tiene problema con eso, dice abunde para toda buena obra. Es decir, lo que sobra, entre comillas, es abundancia con el propósito de hacer buenas obras. También estaremos viendo en otra parte, en esta misma serie, lo que la Biblia le llama al dinero, o lo que nosotros le llamamos, según la palabra de Dios en la Biblia, poder para hacer el bien. Poder para hacer el bien. Eso será otro tema. Si ese es el plan de Dios, Él está diciendo, yo quiero que sean benditos y prósperos, pero de la mayoría no se agradó. Es decir, yo quiero que todos tengan el favor, pero de la mayoría no se agradó. ¿Por qué la mayoría? ¿Dónde tiene el corazón la mayoría? Sigamos leyendo. El pasaje lo sigue diciendo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios y por lo menos, dice acá, quedaron tendidos en el desierto. Verso 6. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El asunto es este, la codicia. ¿Cuál fue el impedimento para ellos, para sus propias vidas, que les impide entrar a la bendición, tener acceso a la prosperidad, a la tierra prometida? Recuerde que en otra entrega hablamos de saltear la puerta, de querer tener acceso a esa bendición, pero por otro lado, y eso es imposible. Dios determinó el camino. Este es el camino, dijo el Señor, anden por él. Ahora bien, no codicien cosas malas como ellos codiciaron. Dice, esto está escrito como ejemplo para nosotros. Es decir, ya sería necedad si nosotros no vemos que realmente Dios obró conforme a su palabra, trayendo juicio sobre los desobedientes y trayendo bendición sobre los obedientes, y está escrito como ejemplo para nosotros, para que veamos ese espejo y digamos, hombre, con sabiduría, entendimiento, comprensión. Wow, ¿será que me conviene? No, ¿verdad que no? No conviene la desobediencia, pero la bendición conviene. Por eso es que conviene la obediencia. Recuerde lo que decíamos en la otra entrega. El título de este mensaje obedece al pasaje de Deuteronomio 28. Dios nos quiere obedientes porque Dios nos quiere benditos, con toda bendición espiritual y material también, dice la Escritura. Dice, ni sean idólatras. Sobre esto fue el centro de la anterior entrega. Ni sean idólatras. Vimos cómo la avaricia es idolatría, cómo retener dinero. Y retener dinero que ni siquiera es de uno, porque el centro de este mensaje le abrí mi corazón en los pasados días y le decía que cuando Dios empezó a hablarme sobre este tema para predicarlo, yo le dije al Señor, Señor, no quiero meterme en estos asuntos, la gente es muy tocada con estos temas, Señor, que cada uno haga con su dinero lo que quiera. Y el Señor me dio la advertencia y dijo, justamente por eso quiero que les hables, para que ellos entiendan que no es su dinero, no es su dinero. Dígales que le den a Dios lo que es de Dios. Dele a Dios lo que es de Dios. Dele al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y aquí es donde viene el tema de la idolatría, porque muchas personas se aferran a algo. La Biblia dice que eso es avaricia y que la avaricia es idolatría. Es decir, desplazan el mandamiento de Dios, desplazan a Dios mismo, lo que Dios dice en su palabra, por cualquier otra justificación, por cualquier otro argumento.
Dice la Biblia que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Es decir, hacer lo que Dios dice en su palabra. Más adelante, en esta misma serie de fondos insuficientes, veremos cómo algunas personas no han entendido que estando en el camino de Dios ya no podemos hacer lo que nosotros queramos. De un pasaje de Deuteronomio, creo que es el capítulo 11 o capítulo 12, donde dice que nosotros ahora ya estamos en Dios y tenemos que cuidarnos de hacer lo que Dios dice, porque ya estamos en Dios. Antes no se nos imputaba más pecado que ya estábamos condenados. Cualquier pecado que nosotros teníamos nos hacía condenar, cualquiera, por pequeño entre comillas que fuese. Ahora no, ahora estamos en Dios y hemos sido llamados para hacer la voluntad de Dios, para seguir el camino como Dios lo ha establecido, para hacer obviamente su voluntad y recibir sus bendiciones como Él lo ha determinado y lo ha establecido. Entonces, el asunto es el siguiente. Dios quiere que aprendamos a hacer su voluntad si decimos que somos hijos de Dios. Si decimos que queremos buscar la salvación, porque esto no solamente tiene que ver con el plano material. Algunas personas piensan que los principios de diezmos y ofrendas es la parte material del cristianismo y lo demás es todo espiritual. No, discúlpeme, pero no hay nada netamente material en el reino de Dios. Todo tiene una influencia espiritual y créame que quien desobedece un principio se hace transgresor, y eso lo dice Santiago, de todos los demás. ¿Por qué? Porque el que dijo no matarás, también dijo no cometerás adulterio, la misma boca. Eso significa que no hay pecado grande, no hay pecado pequeño, y los desobedientes no van a entrar al reino de los cielos. Así de sencillo. Eso, cualquier desobediencia implica una condenación o salvación. Porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Quien se enseña a desobedecer en un principio no está determinando a Dios ni está dejando a Dios en el lugar que le corresponde, que es solo Él, el Señor. De primero, la Biblia dice que el propósito realmente del diezmo y de la ofrenda es aprender a tener a Dios por primero. Y discúlpame, pero esta es una realidad espiritual. Si tú no tienes a Dios de primero, no lo vas a tener en tu vida. Sencillamente no lo vas a tener, porque jamás Dios va a tomar el segundo puesto o va a permitir ser relegado a un tercer o cuarto puesto. Jamás Dios va a ocupar el lugar, un lugar que no le corresponde. El Señor se rehúsa a ocupar el lugar que no le corresponde. Él es Señor o no lo es. Si no tienes a Dios por primero, no lo vas a tener en tu vida porque Dios jamás va a ser segundo de nada ni de nadie. Eso se llama idolatría, desplazar el lugar que le corresponde a Dios por cualquier otra cosa. Y como lo decíamos en la anterior entrega, Dios va a cortar cabezas. El objeto de la idolatría, y Dios lo ve y lo puedes ver por todas las escrituras, es cortado, es quitado. Así que es más bien tener temor de Dios y tener cautela y tener cuidado y no jugar con esas cosas, porque jugar con la idolatría no es algo sensato para nadie. Créame que eso es un pecado que Dios lo considera. En 1 Samuel dice que como pecado de rebelión es la idolatría, rebelión. O sea, es una rebelión contra Dios. Así que dice, no sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Otra versión dice a fornicar. Comer y beber. Primero ellos, satisfacer el ego, permitirse, primero yo, segundo yo. Después Dios cuando haya manera, cuando se pueda. Dios es Dios en tu vida o no lo es. Y luego dice, el siguiente paso de complacer, de la autocomplacencia, fue fornicar. La palabra fornicar viene de la raíz porneia en el griego. Y esto tiene que ver con una alteración de los principios o del orden establecido por Dios, por desplazar, digámoslo, todo lo que Dios, o invertir, cambiar la forma o la manera como Dios ha establecido las cosas. Básicamente es eso, la fornicación espiritual, el adulterio espiritual, la alteración del orden de Dios. Es decir, seguido a la autocomplacencia, primero yo, segundo yo, el corazón se viene endureciendo y va a terminar apartándose de Dios y desplazando a Dios en todo y por todo, con muchas justificaciones. Todos estuvieron bajo la nube, pero Dios dijo, no se agradó de todos. ¿Qué grupo somos? ¿Los que están allí en la iglesia o somos los que agradan a Dios? De eso se trata. Todos estuvieron, pero no de todos se agradó. Dios no te está preguntando si estás en la iglesia, si estás en el evangelio. Dios está diciendo, ¿me puedo agradar de ti? ¿Me puedo agradar de ti? ¿Puedo agradarme de tus obras? ¿O simplemente eres un calientabancas más? Es un desafío para nosotros. Eso hace justamente la verdad, sacarnos y sacudirnos de la religiosidad, porque no podemos ser como los fariseos, como los hipócritas, sencillamente unos más.
Somos llamados a ser diferentes. Dios nos ha dado su gloria, el poder de su Espíritu, para que podamos ser distintos, para que seamos cabeza y no cola, para que podamos mostrar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, para que, como dice la Biblia, bendícenos, Señor, para que sea conocido en la tierra tu camino, para que la gente pueda ver que hay un Dios verdadero que bendice. Pero como dice una canción de Marcos Vidal, ahí hay muchas personas orándole, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Moisés? ¿Dónde está? Y Dios estará diciendo siempre, ¿dónde están los hombres como Elías? ¿Dónde están los hombres como Moisés? ¿Dónde está aquel Josué? ¿Dónde está aquel David que me adoraba? ¿Dónde están? Estamos preguntando dónde está la bendición de Dios y Dios nos está diciendo dónde están sus obras y dónde está su fe. Tenemos que salir, como dice la Biblia, de ese aletargamiento y de esa medianía en la que nos ha sumergido la religiosidad, simplemente creer que estamos y creemos que estamos bien, porque estamos, pero Dios dice, todos estaban, pero no de todos se agradó, no de todos se agradó. El problema no es solamente que, bueno, pues, ya que no te puedo agradar con tal de ser salvo, no, dice quedaron tendidos en el desierto, eso significa no entraron a la bendición, no entraron al favor de Dios. Muchos no entran ni al reino de los cielos ni a la salvación, porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Dice, versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día como 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Todas estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas, escuche, para amonestarnos. Están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Tenemos que hacernos conscientes del tiempo que estamos viviendo. Como lo preguntaba en la anterior entrega, ¿cuántos años tienes? Eso que acabas de decir no son los años que tienes, sino los años que ya no tienes. El tiempo final para nosotros se nos acerca, para cualquiera de nosotros, porque no somos infinitos en este cuerpo, no somos eternos en este cuerpo. Y cualquier día, cualquiera de estos días, Dios le dirá a nuestro corazón que se detenga y tenemos que presentarnos delante de Dios. ¿A dónde va a quedar todo nuestro esfuerzo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué estamos perseverando? ¿Por qué estamos luchando? ¿Por qué? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? Y ni siquiera alcanzamos a ganar el mundo, créame, no hay alguien que gane el mundo, pero Dios dice, si hubiese alguien así, ¿de qué le va a servir? ¿Por qué estamos luchando? ¿Por el mundo? Por unas cositas del mundo, que Dios dice, la gente del mundo es la que se preocupa por esas cosas, ustedes busquen el reino. Ahora bien, busquen el favor, busquen agradarle, busquen el favor, dice la Biblia. Mire por favor en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 nos habla de el agrado de Dios, de cómo podemos alcanzar, agradar a Dios. Permítame, por favor. Mire lo que reza este escrito. Las grandes mentes tienen propósitos. Los demás, solo deseos. Y aquí hay un pasaje de Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo al respecto de ustedes, pensamientos de bien y no de mal para darles el fin que ustedes esperan. Qué linda promesa. Dios quiere darnos el fin que nosotros esperamos, pero nosotros optamos por decirle, no Dios, yo lo hago a mi manera y yo sé que lo va a conseguir. Hombre, no es así. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 7. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra ofrenda al Señor. Escuche, pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra ofrenda al Señor. Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró el Señor con agrado. Acuérdese el pasaje que veníamos estudiando de 1 Corintios y de Malaquías. De la mayoría nos agradó. Y miró Dios, dice acá, con agrado. Miró Dios con agrado a Abel y su ofrenda. Escuche, miró Dios, subraye, miró Dios. ¿Qué miró? A Abel y su ofrenda. A Abel y su ofrenda. ¿Miró la persona? Dios mira el corazón. Dios mira solamente eso. Miró
con agrado a Abel y su ofrenda. El agrado de Dios estaba en la persona de Abel y en lo que dio su ofrenda. En la persona de Abel encontró el agrado y en lo que hizo encontró Dios agrado. Entonces vemos que el agrado no es solamente sobre la persona. De la mayoría no se agradó, dice el pasaje, y se escribió como ejemplo para que no codiciemos cosas malas. Codicia, escuche. ¿Por qué se agradó en lo que dio Abel y por qué no se agradó Dios de Caín? Mire lo que dice el pasaje. Versículo 4. Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas y de la grasa de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Pero no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y escucha, decayó su semblante. Subraye esto, porque ahorita vamos a hablar de esto. Decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Enojado y caído su semblante. Enojado y decaído su semblante. ¿No será eso lo que está describiendo mucho de nuestras vidas, de nuestros padecimientos y sufrimientos por adquirir el pan? ¿No dice la Biblia en Proverbios 10:22 que es la bendición de Dios? Vamos a entrar de una vez a esto. ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Mire lo que dice. Antes de ir a Proverbios, quiero terminar leyendo este pasaje. Permítame porque aquí hay algo importante. Dios le dice, entonces el Señor le dijo a Caín, versículo 6, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no si fueras, porque Dios no solamente mira a la persona, sino su ofrenda, si hicieras. Ambos trajeron ofrenda. Ambos tenían la intención de hacerlo. No había una ley que lo estipulase. No existía la ley. Estamos hablando de Caín y Abel. No había ley. Moisés no había aparecido por ningún lado todavía. Para aquellos que dicen, bueno, esto es del Nuevo Testamento, esto es del Antiguo Testamento, perdón. No había una imposición, pero lo hicieron. Uno dice, tuvieron la voluntad, pero Dios no lo vio con agrado. ¿Por qué? No solamente por lo que es la persona, sino por lo que hace. Y dice, si hiciera lo bueno, no serías enaltecido. Si hiciera lo bueno, Señor no hizo lo bueno, trajo ofrenda. ¿Será? ¿Por qué dice la Biblia, ni codicien cosas malas? ¿Qué habrá hecho Caín antes de presentar su ofrenda? ¿Cuál era la actitud? ¿Qué codició y qué dejó para sí? ¿Y en qué lugar tuvo a Dios? Y así fue su ofrenda. La ofrenda demuestra en qué lugar tenemos a Dios. El darla y el no darla. El cómo damos. Si hiciera lo bueno no serías enaltecido, pero si no lo haces, escuche, el pecado está a la puerta, acechando, con todo tú lo dominarás. Wow. Si no lo haces, si no haces lo bueno, y aquí es importante tenerlo claro, Dios le dice, si hiciera lo bueno serías enaltecido. Le está hablando de ofrenda, si hiciera lo bueno. No si la da o no la da. Él lo hizo, él lo dio. Entonces imagínese dónde quedan los que no lo dan. Caín la dio. Caín. Si Caín la dio, imagínese dónde quedan los que no la dan. Si a Caín le dijo, sí, lo haces, pero lo haces mal. Porque yo no te estoy pidiendo la opinión de cómo tiene que ser mi ofrenda. Yo digo cómo tiene que ser. Yo no te estoy diciendo cuánto a ti te nace dar. No, yo digo lo que es. Darle a Dios lo que es de Dios. Y veremos en otro pasaje lo que significa darle a Dios lo que es de Dios. Si es algo de Dios, es porque es de Él, no algo que yo determine. ¿Qué tal que otra persona determinara lo que fuera nuestro? ¿Quién puede determinar lo que es nuestro? ¿Qué tal que otra persona diga, no? Mire, cuando cuando alguien externo a nosotros determina lo que es nuestro, es porque Él es el dueño. Si tú sacas un carro a crédito y el crédito lo tomaste de un banco, el carro sale pignorado. Eso significa que sale a nombre
del banco. Pero todas las facturas y todo llega a tu nombre y el que paga eres tú. Usted puede decir, ese es mi carro. Pero el banco es el que determina si es tuyo o no. Porque él es el que pagó o está asumiendo la deuda. Y tú le estás pagando al banco. De hecho, uno nunca le paga el carro al banco. Uno le paga la plata que prestó. Lo que le compré al banco no fue el carro. Compré plata. Ellos venden plata. Un billete de 50.000 lo venden en 150.000. Alguien con un poquito de sentido no lo haría, ¿no? Si yo te vendo un billete de 50.000 en 150.000, ¿lo comprarías? Pero por la necesidad lo hacemos, porque es que necesito los 50.000 ahora. Entonces él dice, listo, te doy los 50.000 y me pagas 150.000. Es el negocio de los bancos, ¿ok? Ahora bien, por eso el crédito hay que verlo con lupa, con lupa. El asunto es que no podemos decirle a Dios lo que es de Él. Él dice lo que es suyo y Él dice mis diezmos, mis ofrendas. En otro tema lo veremos efectivamente. ¿Por qué Dios establece esos porcentajes? ¿Por qué y para qué? Ahora bien, el punto es que Caín presentó algo y Dios dijo, no se vio con agrado. No se vio con agrado. A causa de esto, Dios le dice, ¿por qué te enojaste y decayó tu semblante? Una actitud malhumorada, fastidiada, molesta, cansada, hastiada, rabiosa, con todo, contra todo. Incluso hay gente que teniendo trabajo maldice y se enoja. ¿Por qué tengo que ir a trabajar? ¿Por qué me tienen que exigir así? ¿Por qué tengo que...? Hombre, quien tiene gratitud se da cuenta que lo que tiene es una bendición. Pero a veces no entendemos la raíz de eso. ¿Por qué somos fastidiados? ¿Por qué nos sentimos como enojados, como desagradecidos, como con rabia, literalmente, con el semblante caído? ¿Cuál será el origen? ¿No será esto? Si hiciera lo bueno, ¿no serías enaltecido? Si hiciera lo bueno, pero ahora estás enojado y ahora ha decaído tu semblante. ¿Qué dice Proverbios capítulo 10, versículo 22? Proverbios capítulo 10, versículo 22. Dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es la que enriquece. Y ojo, no añade tristeza con ella. No añade tristeza con ella. ¿Qué le pasó a Caín? ¿Qué hizo la diferencia? La bendición, el favor. Caín no tenía la bendición del Señor, que es la que no añade tristeza. Dejemos al lado lo de trae riqueza. Pero dice la Biblia, la bendición del Señor es la que y no añade tristeza. La bendición no añade tristeza. Pero Caín, que no hizo lo malo, que no hizo lo bueno, había demudado su semblante. Estaba enojado. ¿Por qué? Porque no tenía la bendición. No alcanzó la bendición. Trajo, sí. Dio, sí. Pero no alcanzó bendición. Dios dice, busquen el favor. Lo mismo de Malaquías. Ustedes están trayendo lo peor. Sobras. Sobras. Y como lo dije, si Caín dio, ¿dónde quedan aquellos que no dieron? Ahí, como dice alguien por ahí, hay sí más malos que Caín. Hermano, escuche. La palabra de Dios nos habla de estos principios para entender que la bendición de Dios no solamente enriquece, sino no añade tristeza. Para no tener la actitud de Caín que, ojo, escuche esto. Con el enojo de Caín y con la actitud de decaído su semblante, se endureció su corazón y se fue endureciendo hasta convertirse en hijo del diablo. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que eso lo llevó a volverse un hijo del diablo. La Biblia lo dice clarito. Era del maligno, así lo dice. ¿Por qué?
Empezó siendo de Dios y terminó siendo del maligno. Tenga cuidado. Tenga cuidado con su corazón, con esa actitud. Mire hacia dónde están yendo sus pasos. ¿Quiere realmente apartarse de Dios? ¿Quiere terminar siendo como Caín? Empezar como un hijo de Dios y terminar como un hijo del diablo. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Que ese de mudar de rostro y ese enojo no debe estar allí. Haga lo correcto para que Dios traiga paz y libertad a su alma. Mucha gente no está libre de esa prisión de oscuridad, de tormento, de rabia, de insatisfacción, de ingratitud, porque no hacen lo correcto. Si hicieran lo bueno, vendría la... Es que Dios trae libertad, créame, cuando Dios nos bendice, trae libertad y nuestra alma se siente plena, plena. Dios quiere eso, sacarte de esa cárcel. Porque es que cómo se va a sentir bien una persona a quien todo se le va en saco roto y no siente que ha hecho nada. Y hay quienes logran algo para sentirse que han hecho algo, pero aunque lo logren, Dios dice, va a quebrantar sus bienes. Acuérdese lo que decía Sofonías. Y para prevenir eso es que Dios nos enseña cuál es el camino. ¿Qué dice? Bueno, ya leímos Proverbios 10:22, que la bendición del Señor es la que enriquece, no añade tristeza con ella, pero ¿qué dice Deuteronomio 16:15? Deuteronomio, perdón, antes de Deuteronomio, quiero leer Proverbios 15:16. Es que está Deuteronomio 16:15 y Proverbios 15:16 para que se los grabe. Dice así, mejor es lo poco con el temor de Dios, mejor es lo poco con el temor de Dios, que un gran tesoro donde hay turbación. ¿Por qué dice que es mejor lo poco? Porque hay momentos en Dios donde habrá poco, incluso muy poco. Recuerde que el Señor dice en Lucas, el que es fiel en lo muy poco, es decir, vamos a ser probados incluso en lo muy poco. Y Dios está buscando fidelidad en lo muy poco, sobre lo más es fiel. Créame, lo que usted ha recibido es muy poco comparado con lo que Dios le puede dar. Pero hay gente que piensa que alcanzó la gloria. Hermano, usted no tiene la menor idea de lo que Dios quiere dar. La Biblia dice que somos probados en lo muy poco, en fidelidad, para ver si Dios nos puede confiar lo que es más. Ahora sí, Deuteronomio capítulo 16. Versículo 15. Dice, durante 7 días celebrará la fiesta solemne en honor al Señor tu Dios, en el lugar que el Señor escoja, porque te habrá bendecido el Señor. Escuche, te habrá bendecido el Señor. La bendición del Señor es la que enriquece. Te habrá bendecido el Señor. Escuche eso. Porque te habrá bendecido el Señor tu Dios en todos tus frutos y en todas las obras de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Verdaderamente alegre. Significa que hay una alegría que es falsa, una alegría que no es verdadera. Esa es la que tiene la gente que cree que alcanzó la gloria, que está alcanzando algo del mundo, pero va a perder su alma. Dios dice, mire, la verdadera alegría, la verdadera plenitud llega cuando tú obtienes la bendición. Por eso dice la Biblia, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza, verdaderamente alegre. No una satisfacción insípida, una satisfacción a medias, como diciendo, tengo algo que alcance, pero falta algo. Eso es lo que Dios quiere. Tener la plenitud sobre nuestras vidas. Por eso conducta nuestro corazón con los principios, para que no codiciemos cosas malas, para que no nos aferremos a cosas malas, para que no retengamos ni codiciemos cosas que no debemos, para que no entremos en idolatría. Dios quería conductar nuestro corazón, formar nuestro corazón a través de estos principios. Es que el dar y el dar y el dar es una escuela para el corazón, para formarte. Y evidentemente un principio espiritual que dice la Biblia que dando es como se recibe. Es un principio espiritual. Pero vimos que Caín dio, pero dio de manera mala. Y demudó su semblante. Entonces,
verdaderamente alegre. Dios quiere que estés verdaderamente alegre. No simplemente que aparezcas en las redes sociales mostrando lo que has adquirido y dónde has llegado. Y luego cuando termine la filmación hagas esto. Puedes salir muy bien en las redes sociales, exhibiendo, no sé, tus posesiones, tu nuevo carro, tu nueva casa, tu nueva finca, tus nuevos logros, tus nuevos títulos, tus nuevos viajes. Y, y mientras estás ahí haciendo tu selfie, ¡tac!, se acabó la filmación y vuelves a lo mismo. Porque sabes que no es producto del robo. Mientras haya una conciencia en nosotros, no vamos a estar verdaderamente felices si no disfrutamos la bendición de Dios a la manera que Dios lo ha establecido. Bien. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Casi al final del Nuevo Testamento. Encontramos esta escritura a partir del versículo 12. Primera de Juan capítulo 3, versículo 12. Dice, no como Caín, que era del maligno. Bueno, voy a leerlo desde el 11 para que entendamos ese no a qué viene. Dice, este es el mensaje que han oído. Primera de Juan capítulo 3, versículo 11. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Era el maligno, por eso mató a su hermano. Porque hizo lo que terminó haciendo, porque se convirtió en lo que terminó siendo. Se convirtió, no lo era, se convirtió en un hijo del diablo, terminó haciendo las cosas de un hijo del diablo. Mató a su hermano porque era del maligno. Hizo esto porque era esto. ¿A dónde queremos terminar convirtiéndonos, Dios santo? ¿Qué queremos convertirnos? ¿Solo por aferrarnos a unos billetes? Es que esto no tiene que ver con el papelito ni con la moneda. Mire, escúcheme, va a llegar un tiempo de tribulación que van a pasar los creyentes, incluso gran tribulación, créame, donde todo el oro del mundo no le va a servir para absolutamente nada a nadie. La Biblia dice que van a tirar el oro, la plata a las calles porque no les servirá de nada. ¿A qué te estás aferrando? Eso no sirve de nada. Alguien dice, no, el oro, hay que invertir en oro porque el oro sí va a ser la moneda, esto sí nos va a sacar de aprieto. No, mijo. La Biblia lo dice, en el tiempo del juicio van a huyar del dolor y no les va a servir de nada. Un lingote de oro de este tamaño, no sé, de un espesor de medio centímetro, puede costar 20 millones de pesos, plata colombiana, no sé, $7,000 o $5,000. Y lingotes muchísimo más grandes los van a arrojar a la calle, no va a servir de absolutamente nada. En ese tiempo, dice la Biblia, que será el asedio, el asolamiento tan terrible, a donde Dios los ha enviado, porque eso será un juicio, gente llegará allá por juicio. Dice que no habrá que comer y que las personas se comerán hasta sus propios hijos del asedio. Y eso habla de, eso está en Deuteronomio, de la maldición, porque hablaremos de la bendición y la maldición. De hecho, veremos un pasaje, la gente mística, créame que no entiende esto. A veces utiliza la expresión amén sí y amén no. A veces decimos amén no, y como eso yo no sé, se ha popularizado, es decir el amén no, amén no, amén no. Porque es que la Biblia muestra que el pueblo de Dios le dice amén a las bendiciones, pero también a las maldiciones. Luego veremos el pasaje donde Dios dice maldito tal, tal y tal por haber hecho tal, y dirá todo el pueblo amén. Maldito tal y tal por haber hecho tal, y dirá el pueblo amén. Dios le dijo al pueblo, digan amén cuando yo les diga malditos si hacen esto. ¿Qué? Y alguien diría, no, no, amén, jamás, no, nunca. ¿Cómo? Eso dice Dios. Digan amén hasta las maldiciones. Es decir, amén significa así sea. Lo que Dios está diciendo, mire, usted no dice amén cuando ha de recibir lo que usted quiere, sino en la disposición de recibir lo que Dios ha determinado. Y si viene el mal, discúlpenme, pero así va a ser. Así usted diga que no, amén. Así va a ser. Recuerde que ya lo vimos en la anterior entrega. Dios juzga a su pueblo. Y ya lo vimos, para que lo juzga, para que no seamos condenados,
para que no seamos condenados. Por eso Dios nos da advertencia, tenga temor de Dios. El pecado es castigado y la idolatría es castigada. La idolatría a la avaricia es castigada. Y por eso Dios dice, le estoy mostrando el camino para que tenga cuidado y no se acerque hacia esos lados. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Sus obras eran malas. Hizo lo que hizo, dio ofrenda, pero era malo. ¿Por qué? Por la actitud. Porque retuvo lo que no debía tener. Pero dice la Biblia, las de su hermano justas. Por eso dice el Señor, busquen el reino de Dios y su justicia. Busquen el favor. Busquen el favor. Luego hablaremos de la ofrenda de Abel. Por hoy solamente estamos en esta porción que es fondos insuficientes. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo les odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida, escuche, tiene vida eterna permanente en él. ¿Se da cuenta que eso compromete la salvación? Esto no era de tener o no tener, no era de sentirse triste o malhumorado. El Señor le dijo, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás enojado? Pero no era eso realmente lo importante, el trasfondo espiritual era lo importante. Créeme que a Dios no le interesa si nosotros estamos entristecidos. La Biblia dice que la tristeza según Dios es para salvación. A Dios no le interesa si te entristece un mandamiento suyo. Le interesa es que te salves, así te entristezcas. La Biblia dice que la tristeza según Dios es para salvación, pero la tristeza según el mundo es para condenación. Eso dice la Escritura. Entonces, Dios está más interesado en que obedezcamos y salvemos nuestra alma aunque nos entristezcamos. El asunto es el trasfondo. El trasfondo. Aquí lo dice, todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso es lo que le interesa a Dios. ¿Tienes vida eterna permanente en ti? No tanto si estás enojado, malhumorado o con tu semblante decaído. Dios dice, vamos más al fondo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Elimina esa rabia, elimina ese enojo, elimina esa actitud de desagradecimiento. Y empieza a vivir para Dios, dale gracias a Dios por cada bocado de comida, por el arroz con huevo que nos tocó comer, o si solamente hay arroz, o si solamente hay agua, démosle gracias. Estamos siendo probados en lo muy poco, démosle gracias. Vamos a serle fieles, como la mujer, como la viuda, que dio todo su sustento y dio más que todos los ricos. Algún día veremos, en otra enseñanza veremos por qué dio más. ¿Cómo se puede comprobar? ¿Bajo qué parámetros se puede establecer que dio más? Si la Biblia dice que los ricos dieron mucho, luego lo veremos. Y estamos hablando en el Nuevo Testamento. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Escuche, vamos un poquito acá, porque aquí está hablando de Caín y estamos hablando de dónde llegó eso. Esto todo surgió en una ofrenda. Todo surgió en una ofrenda. La Biblia dice que así nosotros tenemos que tener amor, así como Cristo tuvo amor por nosotros y se entregó. Y dice, así nosotros debemos amarnos los unos a los otros y debemos poner nuestra vida unos por los otros. Lo que tú consideras trabajo, realmente es vida. Tú inviertes vida allí. Te levantas muy temprano y cambias vida por dinero. Escuche, esto es tremendo. Estás cambiando vida por dinero. Es decir, tu sustento se está llevando tu vida. Y Dios no quiere que vivamos así. Es más profundo y me tomaría más tiempo, lo veremos más adelante. La verdadera prosperidad de Dios, luego lo veremos. ¿Cuál es la verdadera riqueza? Pero el asunto es que dice que hay que dar nuestra vida por los hermanos, por los demás. Cada diezmo, cada ofrenda, según cuando se administra de manera debida, no solamente es para pagar agua y luz en un centro de celebración. Es para sustentar primero a los levitas. Luego veremos eso también en el modelo de Dios. Y luego, pues así lo dice la Biblia, no desampararás al levita y siempre lo dice de manera muy clara. Pero también es para honrar personas necesitadas. Nosotros tenemos a nuestro cargo una persona anciana
que hace muchos años se congrega en la iglesia, que muchas veces va desde lejanas distancias a pie y a veces no hemos tenido ni siquiera para poder darle y sustentarle. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de personas como ellas. Y Dios nos los ha puesto como prueba, como congregación, como iglesia, y en todas las congregaciones, donde quiera que usted esté viendo. Hay unos que van a recibir un juicio porque Dios le ha llevado personas de las cuales no se están haciendo cargo y esa iglesia va a recibir juicio. Tenga mucho cuidado. Nosotros tenemos una persona y Dios nos está probando a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Dios nos está probando. La Biblia dice que algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Yo no estoy diciendo que ese hermanito lo sea, estoy diciendo que Dios nos ha puesto en prueba. Y muchos retienen por compras de caprichos o qué sé yo. Otros porque dicen que no le alcanza la fe, o etcétera, etcétera. Pero cualquier justificación nunca debe desplazar a Dios de su lugar, de su posición, de su lugar y de su sitio. Y por eso dice que tenemos que poner nuestra vida, cada vez que usted ponga su vida, laborando como lo esté haciendo, entienda que usted está poniendo su vida por los demás como Cristo y no como Caín. Y ese es el mandamiento, entiéndalo. Porque es más que poner un billete en un sobre, escúcheme. Es más que poner una consignación. Es más que pasar la tarjeta en el datáfono de la iglesia. Es más que eso. Es entregar vida. Y la Biblia dice, Caín era del maligno. Les interesó su hermano. Les interesó que se muera solo. Allá ellos verán cómo hacen. No, papá, estamos en el reino de Dios. Y si decimos que somos cristianos, entonces estamos para sujetarnos a los principios de Dios y Dios establece que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Es así, es así. Somos cristianos, ¿no? ¿Tu alma es tuya? Dime, ¿es tuya? No, Cristo la compró. Y no con oro, dice Primera de Pedro, compró tu alma, nuestra alma, no con oro ni plata ni con cosas corruptibles. ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué lo dice así? Porque hay gente que pierde su alma por eso. Y la Biblia dice, Dios la compró con la sangre preciosa de Jesucristo, mucho más valiosa que el oro y la plata corruptible. Porque hay gente que pierde su alma por eso, como si Dios no hubiera pagado un precio mayor. Y es la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra. Pero, versículo 17, el que tiene bienes de este mundo, mire que a los bienes de este mundo Dios le llama bienes, no males. Dios no tiene problema con eso. Bienes, bienes. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, recuerde que viene hablando de Caín, porque demudó su semblante, porque no tuvo en cuenta que todo lo que estaba detrás de la ofrenda iba a acarrear